Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta desde su programa Desde la Trinchera. Les recordamos que se inscriban para nuestro sorteo en el que podrán participar para obtener una pieza de militaria, una pieza de modelismo y podrán venir de invitados aquí a nuestro programa. Tenemos nuestra fecha límite hasta el próximo martes. Estamos platicando sobre la batalla de Verdún. Falkenhayn decide llevar a cabo la primera batalla de desgaste. Decide que es más importante matar al mayor número de soldados enemigos antes que tomar las fortalezas como tal. Y lo que sucede es que llevan a cabo preparativos. Se traen el mayor número de cañones para llevar a cabo los bombardeos. Forman lo que son las yastas. Las yastas son escuadrones de aviones que derriban todos los aparatos enemigos. Esto es bien importante porque al hacer esto impidieron que los ingleses y los franceses vieran los preparativos alemanes. A pesar de que ellos como que sospechaban más o menos que iba a pasar, no le prestaron la suficiente atención, pues prácticamente ya hasta el último momento. De la misma manera, Falkenhayn trae el mayor número de tropas, estrenan una nueva arma que se llama el lanzallamas. Verdún es la que ve el nacimiento del lanzallamas. Y tal como mencionamos, los preparativos franceses comienzan prácticamente hasta el último momento. El comandante de los franceses, él decía que era importante que reforzaran la posición de Verdún. Sin embargo, los azares de la guerra habían hecho que se llevaran los cañones, que se llevaran a los hombres, que dejaran nada más una pequeña cortina de hombres simplemente para ocupar las posiciones. Cuando comienzan a ver los franceses que de repente como que se detiene la actividad en todos los frentes, a pesar de que no tienen vista en el aire, se dan cuenta, pues el ruido de los camiones, cómo llegan, cómo arrastran los cañones, cómo de repente ya ven a más gente que tienen enfrente, y entonces lo que hacen es que comienzan a traerse el mayor número de tropas para tratar de defender Verdún. La batalla de Verdún comienza a finales de febrero de 1916 con un bombardeo. Lo que abre la batalla es un bombardeo alemán de 10 horas. En este bombardeo alemán de 10 horas, lo que hacen es destruir todas las posiciones francesas, o sea, las hacen pomada. Existen muchas fotografías muy interesantes de cómo estaba el fuerte Douaumont antes y cómo estaba después. Este era un fuerte que tenía forma de pentágono y básicamente pues desaparece del mapa. 1 millón de casquillos se utilizaron. En las primeras 10 horas. En las primeras 10 horas. Es increíble la potencia de fuego. Cuando comienzan los bombardeos, había un hombre que va a tener una importancia muy importante que se llamaba Philippe Pétain. Philippe Pétain era un general que ya estaba a punto de retirarse cuando estalla la guerra. Él enseñaba en la Academia de Guerra de los franceses y él decía que estas nuevas armas lo que iban a causar era que iban a romper la moral y la mente de los soldados franceses, por lo que se debían de tomar tácticas diferentes a nada más dejar que entierren a los soldados en trincheras y que de ahí no se muevan. Cuando comienza la batalla de Verdún, los franceses llaman a Pétain porque ellos necesitan a alguien pues, que tenga un poquito más de capacidad. Los alemanes en la primera etapa lo que hacen es bombardear las posiciones, avanzan, toman los fuertes de Douaumont y toman varios fuertes que estaban ahí en la periferia de Verdún y ahí se quedan. Estaba comandando uno de los ejércitos, el príncipe heredero, el hijo del Kaiser Guillermo II, y él decía que lo que tenían que hacer era continuar el avance. Era muy importante, o sea, si ya habían roto la línea, lo que tenían que hacer era continuar el avance. Y Falkenhayn le dice que no, lo que tenemos que hacer es esperar a que los franceses se reúnan y que vengan para tratar de contraatacar. Y una vez que hicieran eso, nuestra barrera de artillería lo que iba a hacer ir a acabarlos como si fueran patos. Además, ya también los franceses para este momento ya había superado el factor sorpresa, ya se estaban reorganizando, ya estaban viendo que había pasado algo. Además, las comunicaciones en un principio eran hasta contraproducentes o no se interpretaban de la forma correcta, y entonces de repente decían que no pasaba nada y de repente otros informes decían que pues, ya habían llegado hasta casi hasta París, ¿no? Entonces, sí, la información en este momento había sido muy caótica, pero ya pasando el ataque inicial, el empuje inicial, ya los franceses se empiezan a organizar y empiezan a ver cómo está pasando. Obviamente yo creo que de alguna forma lo que hicieron los alemanes fue
si avanzamos más, nos exponemos a perder más hombres, porque ya los franceses van a hacer contraataques ya organizados. Entonces, tal vez la idea era de esperar un poco, aunque tal vez exageró en esperar demasiado. O sea, la idea de este hombre no era esperar y reorganizar para atacarlos. La idea de él era esperar para acabarlos con artillería, simplemente como si fuera un señuelo. Sin duda. El esfuerzo, bueno, más bien la batalla de Verdún requirió un esfuerzo monumental por parte de los dos bandos, pero se destaca lo que hicieron los franceses. Los franceses como defensores, lo que hicieron fue un esfuerzo descomunal. Ellos crearon un nuevo camino, la carretera, es una carretera que llamaban el Camino Sagrado, que llegaban camiones cada 15 segundos con suministros. De la misma manera, emplazan vías férreas para que los trenes llegaran prácticamente hasta primera línea. Un ejército combatiente no nada más son los soldados que tienen las armas y que están empuñando, sino que necesitan a un montón de hombres atrás de ellos, que son los que les dan de comer, los que los curan, los que cuidan a los caballos, les dan de comer a los caballos, los que llevan municiones, los que llevan, o sea, es un ejército que respalda a un ejército. Sí, de hecho en Vietnam fue donde más largo se hizo esta cadena de logística. Por cada hombre combatiente había 10 hombres atrás en cualquier tipo de otro servicio. Comunicaciones, transporte, pilotos, etcétera. Aunque aquí en la Primera Guerra Mundial, pues seguramente era cerca, a lo mejor de 7 o 6. Sí, sin duda. Entonces los franceses lo que llevan a cabo es una tarea titánica para lograr defender su posición. Pétain lo que decide hacer para defenderse del ataque de Falkenhayn, él lo que decide hacer exactamente lo mismo, traerse la mayor cantidad de artillería cerca de la línea del frente para que se lleven a cabo duelos de artillería y los dos bombardeen las posiciones de su enemigo. Era tanto, para Pétain era muy importante el que sus hombres, él se da cuenta de qué efecto tiene para un hombre el soportar 5 horas, 10 horas de bombardeo. Cuando la artillería te bombardea no es nada más eso, sino que caen los refugios, que te cae tierra encima, te pueden enterrar vivo, ves cómo mueren tus compañeros de la derecha, de la izquierda, vuela todo por los aires, y entonces esto causa algo que hasta el momento no existía, y que es la llamada el shell shock, o la fatiga de guerra, a donde los hombres, básicamente sus cuerpos dejan de responder. Se congelan, de miedo, ¿no? Y por tanto bombardeo, por tanto estrés de guerra, sus cuerpos dejan de responder, básicamente. De hecho, existen imágenes de soldados a donde comienzan a hacer así como que movimientos muy repetitivos porque ya están en un colapso mental. Este shell shock, Pétain, para evitarlo, lo que decide es rolar a sus hombres. Estaban una semana en el frente y vas de regreso, una semana en el frente y vas de regreso. Esto llevó a cabo a que más de 3/4 partes del ejército en armas que estaban en ese momento pasaran por Verdún, porque llegaban, servían y vas de regreso, y los estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, a diferencia de lo que pasaba en los ejércitos alemanes. Ellos ya no tenían tantos hombres después de llevar a cabo brillantes ofensivas para llegar hasta el Marne, para lo que pasó en Ypres. Los alemanes ya no tenían tantos hombres combatientes, entonces lo que pasaba es que los alemanes tenían al mismo soldado pues básicamente hasta que se muriera o hasta que lo hirieran. Esto tuvo como consecuencia que los alemanes durante la batalla de Verdún comenzaron a llevar a cabo rendiciones masivas. O sea, ya estaban hasta el gorro de lo que era la guerra, y entonces compañías enteras de 200, de 300, de 500 hombres se rendían y se pasaban a las líneas enemigas. Sí, algo que aquí es que destacar es que este fuerte de Dunamont era el más famoso y el centro neurálgico de Verdún, digamos. Cuando cae Dunamont, que fue curioso porque solamente unos 80 soldados llegaron al fuerte y lo tomaron, porque realmente fue una sorpresa, nadie los esperaba, y ya muchos de los fuertes ya les habían quitado las armas o ya no tenían defensas, precisamente porque todas esas armas las habían requisado y se las habían mandado a otro lado. Entonces se calcula que los franceses, que eventualmente logran tomar Dunamont, pero para lograr tomar Dunamont les costó a los franceses 100,000 hombres.
O sea, una cantidad barbárica de soldados para retomar una posición que al inicio de la batalla era tuya. Sí, la batalla de Verdún tiene también como característica que llegan nuevas armas como cuenta como nueva arma las tácticas de escuadrilla de los aviones, de los cazas. El lanzallamas llega y hace su aparición allá en Verdún. El lanzallamas no es la mochilita que nosotros asociamos, el lanzallamas era un cilindro como del tamaño de un tanque de gas, de esos grandototes con dos ruedas, que eran dos, uno que era el gas propelente y el otro que era el líquido inflamable. Y entonces los lanzallamas causan una impresión terrible en sus enemigos. Decían que de repente veías que venían unas moles negras porque los servidores se ponían trajes de asbesto que iban arrojando llamas, y entonces no necesariamente te tenía que tocar el fuego a ti, sino que los soldados, después de horas de bombardeo, después de días de ser ametrallados, atacados con gases, veían esta visión de las llamas que se acercaban por ellos y salían volando. No necesariamente te tenía que estar tocando a ti el fuego, pero simplemente la visión hacía que vámonos. Esto tuvo obviamente consecuencias favorables y desfavorables. Otra arma que hizo aparición allá en Verdún fue la mina aérea. La mina aérea es como si fuera un explosivo de metralla que está programado para explotar en las alturas. Esta mina aérea, la pones que tiene que explotar 50 metros antes de tocar el suelo, y entonces cuando explota, bota perdigones, bota como lanzas que van por todos lados y que causaban unas heridas terribles en la carne. Esto también es un arma que eventualmente se declaró ilegal, pero que sigue existiendo, que es muy, muy, muy nociva contra la carne, porque ya no te cae la metralla de los pedazos, sino que te cae directamente en contra de tu cabeza, o de tu brazo, o de tu espalda. O sea, además tiene más efecto porque al explotar a cierta altura, toda la potencia de fuego la distribuye, y entonces todos los perdigones salen con mayor potencia, y entonces obviamente el radio de acción y de daño era mayor. Sí. Otra de las cosas que más se recuerdan de Verdún, pues básicamente las memorias de los soldados que estuve leyendo hablan sobre la pestilencia de los muertos. La batalla no te permitía enterrar a todos los miles de cadáveres. Decían que veían ratas del tamaño de gatos, y que eso era lo que más les desagradaba, ¿no? Veías los muertos, pero veías a las ratas gordas que sabías que era de la carne de aquellos muertos. Se menciona mucho lo que son los primeros ataques de gases, se menciona mucho el odio que presentaban uno como el otro bando. Y esta imagen de los Boches, con los que mencionaban a los alemanes, comienza a causar una impresión ya más negativa. O sea, ya no es una guerra caballerosa, ya es una guerra de animales, básicamente de animales, en el que a ver quién se salva. Esto, al final del día, cuando Verdún termina la batalla de Verdún, bueno, más bien, antes de que terminara la batalla de Verdún, cuando los franceses ven que se les viene todo el mundo encima, lo que le piden a los ingleses es que los apoyen con una ofensiva para distraer a los alemanes, y de la misma manera les piden a los rusos, como sus aliados, que también lleven a cabo una ofensiva. Los rusos comienzan la ofensiva allá en el frente del este, una ofensiva que tiene mucho éxito, logra hacer retroceder a los alemanes, los descalabra, porque ellos no esperaban que los rusos cambiaran sus tácticas de simplemente avanzar a la bayoneta, sino que en este momento utilizan fuego de artillería, emplazan bien sus posiciones, descalabran las posiciones de los alemanes, y también comienza allá en agosto lo que es la ofensiva del Somme. Esto va a obligar a Falkenhayn a que decida dejar de atacar con tanta fuerza a lo que es allá en Verdún. Poco a poco la batalla va a languidecer para poder pasarse a otros frentes. Vamos a pedirle a nuestro amigo Fer, vámonos a un pequeño corte y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.